saludar a los maestros, porque se me queman los frijoles. Y bueno, yo quiero nuevamente agradecer a las miles de personas, agradecerle a Ceci, que desde muy temprano está en los controles, agradecerle a Madame Kika, a Miriam Citeca, a todas las amigas y amigos en el chat que están opinando y están ya listos para hablar sin censura con nosotros. Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, solo por mencionar algunos libros, de esos libros que no han sido refutados ni demandados. Entendió el que entendió. Y el maestro Jaime Hernández también ya llegó décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que usted puede apoyar todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en su canal precisamente llamado así, No Apto para Cínicos, y gran amigo de Sin Censura. Mi querido Paco, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira qué cartelito diste, Jaime. Buenos días. No me vayas a decir que se levantó antes que yo, Vicente, por favor, porque ahora sí no lo creo, pero déjame, ¿qué cartelito diste? Denise Dresser, Azucena Oresti, Lili Telles, Alarraqui, y mira, y uniformado Norman otra vez. Norman, buenos días. Uniformados, Saludos, mañana voy a tener que llamar a las 4 de la mañana, Ceci. Oye, dime de qué color es el uniforme. Pues es que mi indumentaria de deporte, así me salgo ahorita a caminar, a correr. No me diga que Vicente va a hacer deporte allá a Palacio Nacional. Claro. Y Jaime también. Saliendo, ¿Qué cartel diste, Vicente? Pero mira, es que llegaron a niveles de locura, de veras, a niveles de locura, pero, y mira, no la quería mencionar, pero la voy a mencionar, aquella del periodismo fantasioso. Es que el problema, yo platicaba con Jaime, porque además Jaime escuchó ese programa igual que yo, ustedes recuerdan seguramente que en un momento Anabel Hernández encabezó o se montó a una campaña contra el presidente López Obrador. Tenía testigos, tenía todo. Y en el momento que debía presentarlos, en su podcast dio a conocer que se había muerto el testigo principal que le daba información. Así está Alarraqui, que nos diga quién le dio información, de qué se trata. Hay verdaderamente, yo explicaba que a propósito de la sentencia de un tribunal contra la editorial Random House y contra Anabel Hernández, se puede abrir la puerta verdaderamente para demandar no sé, ¿a cuánto? Pues que tienen que demandar a todos los periodistas viejos. No hay uno que no mienta. A Lili Telles no la pueden demandar porque goza de fuero legislativo, de fuero constitucional, pero la verdad es que esa esa sentencia, Vicente, Jaime, Norman, debe abrir la puerta para enderezar también al periodismo, Vicente. Yo no recuerdo, no sé si Jaime, que tiene como 20 años más que yo como periodista, o Norman, que va por ahí, recuerden alguna época de tantas mentiras y tanta locura en el periodismo, y contando con todo lo que compraban los gobiernos a los periodistas, Vicente, yo no la recuerdo, de veras, están desquiciados. Yo entiendo que AMLO, entiendo que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller son un gran negocio para la prensa. Les vende todo lo que digan, pero yo no recuerdo, Vicente, una época de tantas mentiras, tanta locura. Están ansiosos de que les pegue un tema, Vicente. Uno, si Beatriz Gutiérrez Müller no se va a ir, bueno, pues entonces hacen que se arrepienta porque la opinión pública ha presionado. Están inventando cualquier cosa, Vicente, pero este es el periodismo viejo que se está viviendo en estos momentos, Vicente, que no encuentra un lugar y necesita un personaje. ¿Y qué mejor personaje que Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué mejor personaje que Beatriz Gutiérrez Müller o el Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo de Beatriz y de AMLO? ¿Qué mejores personajes para vender? Y desde España igual, Vicente, todos los conservadores están igual. A ver, yo
Ahí está Jaime Norman, tú mismo que conoces la televisión por dentro, conociste TV Azteca de sus raíces. Yo no recuerdo una época de tantas mentiras, Vicente, Jaime Norman. No, y de tanta esquizofrenia, locura, fíjate, estoy viendo a Chumel Torres, otro ejemplo. Para ser de izquierda les encanta irse a vivir a países de derecha. Ricardo Salinas Pliego dice, imperdible video, los políticos de Morena son cómplices del crimen organizado, mentirosos, traidores a la patria, corruptos, saqueadores del dinero del pueblo al que tienen muerto de hambre e ineptos para todos. Solo como ejemplo, estoy dando ejemplos. Luego veo por aquí a Riva Palacio. Estados Unidos abrió una investigación internacional para determinar si los hijos de López Obrador y políticos cercanos a él tienen cuentas en paraísos fiscales que pudieran tener recursos de procedencia ilícita. No, y nos podemos ir uno por uno y la lista es larguísima, mi querido Jaime. Yo coincido, fíjate, con el maestro Paco Cruz. Yo no recuerdo realmente una época más aciaga, más lamentable, en el que la prensa, la gran prensa mexicana, que antes era respetada, hubiera entrado en un frenesí de mentiras descaradas, ¿no? Hay una vieja regla que dice que mientras la prensa, si la prensa se desliza por el tipo de información mentirosa y escandalosa, es porque está en problemas financieros. Y hay algo de eso, yo creo que hay algo de eso. Yo recuerdo que cuando Joseph Pulitzer, el gran periodista que lleva el nombre del premio más codiciado hoy en periodismo en Estados Unidos, Joseph Pulitzer, antes de convertirse en un gran periodista, en un gran maestro de generaciones, necesitaba dinero porque había llegado como emigrante a Estados Unidos. Él era de origen húngaro y apostó por el periodismo amarillo, el periodismo de escándalo, para tener algo de dinero, algo de recursos. Cuando finalmente consiguió esos recursos, marcó un antes y un después con el periodismo de escándalo, porque sabía que eso no podía ser el periodismo de futuro. Y quién iba a decir, ¿no? Que la lucha de Pulitzer por consolidar los medios de Estados Unidos como medios de comunicación serios, si Pulitzer viera en lo que se ha convertido la prensa estadounidense hoy, bueno, se daría vuelcos en su tumba, porque al igual que la mexicana, la prensa de Estados Unidos es vergonzosa bajo la era Trump, ¿no? Yo creo que en México los viejos periodistas y sobre todo los comentócratas sienten una tremenda nostalgia por por la importancia y la trascendencia que tuvieron durante los gobiernos del PAN y el PRI, y se resisten a morir, se resisten a desaparecer, y por ello se han embarcado en esta campaña de montajes, mentiras. Yo creo que Raimundo Rivapalacio, Dios mío, yo nunca pensé ver este espectáculo tan bochornoso de Raimundo inventando mentira y media, diciendo que Estados Unidos investiga a los hijos de López Obrador. Yo creo que en cualquier caso, y estaba escuchando tu entrevista con Sabina Berman, y la cito porque forma parte de la respuesta que estoy tratando de dar, porque tiene que ver no solamente con el comportamiento de la prensa, sino porque tiene que ver sobre todo con el comportamiento de personajes como el Fisgón, Pedro Miguel, tiene que ver con el comportamiento de la gente que conduce y maneja los destinos por el momento de la televisión, los medios públicos como Genaro Villamil, Renata Turrén, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay que perder de vista que Morena no es un partido político todavía consolidado. Morena es un movimiento, y un movimiento tarda en asentarse, tarda en estabilizarse bastante tiempo, porque así son las cosas. Si uno estudia un poquillo la historia, que yo recomiendo mucho hacerlo a la gente, si uno estudia un poquillo la historia, si se asoman, por ejemplo, cómo Deng Xiaoping en China, cómo impulsó la apertura de China a la economía de mercado,
Como desde Deng Xiaoping, dice en 1978, Deng Xiaoping, no, tenemos que abrir a China al mercado. Lo hizo de manera bastante gradualista, porque había muchos temores de si iba a funcionar o no. Hubo muchos tropiezos del gobierno chino, del régimen chino, y finalmente hoy se ha convertido en un capitalismo de Estado de lo más exitoso. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con Rusia. Rusia, en este proceso de abrirse el mercado, porque Rusia, desde que Gorbachev asumió el poder, tenía el convencimiento de que el futuro de Rusia ya no podía ser comunista ni socialista. Y quien siga pensando que Rusia es un país comunista, pues está tarumba, ¿no? Entonces, la forma en que Gorbachev impulsó la entronización de Rusia a la economía de mercado fue de lo más torpe, de lo más estúpida, y por eso colapsó de la forma en que colapsó la Unión Soviética. Bueno, traigo estos dos cuentos a colación porque lo que está haciendo México es un ensayo de múltiples dimensiones. La introducción o el cambio de agujas que hizo López Obrador en la economía mexicana, para quitarnos de la teta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no fue poca cosa. Y hoy se demuestra que esta economía está funcionando y fantásticamente. Y nosotros creemos que esto ya se consolidó, pues no, todavía no. Van a seguir las pataletas de mucha gente, van a seguir las distintas formas de mucha gente de defenderse. Mire, le voy a pasar ahorita mismo a Ceci para que lo ponga, para que vean la dimensión de lo que estamos hablando. Hoy The Guardian, que es un diario que durante mucho tiempo, se metió con el gobierno primero de López Obrador. Miren cómo maneja su primera plana de hoy, o la sección dedicada a México. Es una cosa como celebra, dice, histórico, cómo México ha hecho que las políticas de gasto social, de presupuesto social, hayan sacar de la pobreza a 13.4 millones de personas. Esto no es pecata minuta, esto no es moco de pavo. Este es un gran logro. Yo decía que es un paso de gigantes, y precisamente por eso vamos a ver cómo hay una reacción tan brutal, tan brutal. Vimos a Lili Telles esta mañana. Hay que ver la primera plana del País de España insistiendo en que hay una guerra brutal contra el núcleo de la familia de López Obrador, y cómo esta guerra, se insinúa entre líneas, puede acabar con el experimento de la 4T, un poco haciéndose eco de la tragedia que se ha vivido en Bolivia por la bronca entre Evo Morales y Luis Arce. Así es que por aquí lo dejo porque no quiero chuparme todo el tiempo, porque pues, todavía falta por hablar, mi querido Norman Perr. Oye, a ver, quiero poner sobre la mesa también en torno a todo esto que no creo que ni siquiera la residencia o la posibilidad que manejó el diario ABC de España de que se fuera Beatriz Gutiérrez Müller a España con su hijo menor, Jesús Ernesto, sea el tema. Creo que lo profundo es golpear la credibilidad de López Obrador, que deja estos números que da a conocer el INEGI. Pero hasta entre los críticos ya están reconociendo el éxito de la 4T. Jesús Silva Herzog Márquez, que por nada es un periodista cuatrotero, dice en su columna hoy: el cambio registrado en el reporte del INEGI es muy positivo. Desconocerlo es elegir la ceguera. Hasta entre los adversarios admiten los logros y el éxito de la 4T, y además la reducción, como escribe Genaro Villamil también en redes, la reducción de la pobreza es un compromiso cumplido de la Cuarta Transformación. Por eso, de llamar la atención que anden ocupados en las chanclas de José Ramón López Beltrán y no en los 13.4 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, de acuerdo al INEGI, no a Sin Censura, mi querido Norman. Fíjate que es muy difícil borrar un hecho tan trascendente, porque salir de la pobreza pues, es al mismo tiempo combatir la desigualdad, y ese es uno de los grandes pendientes y una de las grandes
promesas que se habían hecho al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que también una vez que se evalúe la primera fase, los primeros 2 años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se van a obtener cifras, si no similares, sí bastante alentadoras, ¿no? El ataque que se está dando en el mundo de la ultraderecha, concretamente Vox en España, con todos sus periódicos, con todos sus diarios afines, en Argentina, ahora con los cambios que se han dado en Ecuador, en Bolivia, pues encontramos que hay una lucha, ¿no? Hay una lucha global, hay una lucha internacional de la derecha por recuperar algo de lo perdido. Por fortuna, los países dominantes, los países más grandes de América Latina, están en manos del progresismo, ¿no? Y obviamente me refiero a Brasil, a Colombia, a México, quienes siguen adelante, pero no están exentos del golpeteo. Lo vemos en Brasil contra Lula, lo vemos contra Petro, que es un día sí, al otro también. Lo vemos contra el presidente López Obrador, como uno de los puntos que ellos consideran débiles del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, todo esto es un golpeteo sistemático. No hay que olvidar, perdón, que desde 2018, cuando inicia el gobierno del expresidente, la estrategia que eligió la oposición y con sus medios, obviamente, fue la descalificación permanente de lo que fuera. Ya lo dijo la presidenta, lo que yo haga, lo que se haga, todo va a estar mal para ellos, porque forma parte de su estrategia, no hay otra forma de vivir. Y en ese sentido podemos inclusive incluir de una manera muy triste a la tía, perdón, a Alarraqui, Carlos Alarraqui, un hombre indefinido en todo, absolutamente todo, que por cierto me encontraba que ahora acusa a López Obrador de enviar a la Unión Tepito a callarlo. Y dice, es que un hombre muy importante de la 4T, me dijo que AMLO está sumamente enojado con la típica TV y le pidió a la Unión Tepito que arregle las cosas. Esto lo dijo en su programa de YouTube, que a pesar de su fracaso de carácter económico, aparentemente sigue, y creo que se va a incorporar por ahí, o lo va a incorporar a uno de los canales de Salinas Pliego. Yo creo que esos distractores, esa forma de desviar la atención, siempre utilizando como carnada a la familia de López Obrador y al mismo López Obrador, pues representan refritos de los que yo había hecho, ¿no? Por fortuna, en el caso, por ejemplo, de Beatriz Gutiérrez Müller, da una respuesta muy contundente al ABC y también contundente a los que se habían ilusionado con la posibilidad de golpear a Beatriz. Pero miren, yo lo dije ayer en Sin Censura y después más tarde en la noche también lo comentamos, pues realmente ella, cuando fue a pedir información al consulado español que está en Polanco, ella realmente, pues evidentemente se está ajustando o se estaría ajustando a la ley de memoria histórica, que no es otra cosa, española, que no es otra cosa que el reconocimiento de la gente que salió justamente durante la Guerra Civil y que lo hizo por razones de carácter ideológico y político, y eventualmente ellos tendrían derecho a recibir, ellos y sus familias tenían derecho a recibir un pasaporte español, que hay que decirlo, es comunitario, de ahí su valor, y lo harían desde un pensamiento político generalmente republicano, Vicente, porque la gente que salió durante la Guerra Civil Española es gente republicana, gente antimonárquica. Ayer yo explicaba también abiertamente por qué no tienen ninguna necesidad, porque además mi esposa, mis hijos, mis nietos, pues todos obtuvieron su pasaporte español sin haber pasado por ese tamiz de tener que rendir pleitesía o rendir
o aceptar ser leales a un reino o a un rey o a X personaje español que está más allá, por cierto, de la credibilidad de la mitad del pueblo español. Así que la mitad del pueblo español es republicano y evidentemente está en contra de la monarquía. Y ninguno de ellos aceptaría andar jugando lealtades, ni mucho menos a ningún personaje, ¿no? Lo mismo sucede con la gente que se incorpora a través de su pasaporte español y utilizando la ley de memoria histórica. Así que bueno, hay muchísimo golpeteo. Parece que la familia del expresidente López Obrador es lo ideal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo golpeaban a este niño que ahora tiene 18 años, pero que antes tenía 11 y que lo golpeaban de una forma miserable, aprovechando cualquier mentira o cualquier calumnia para ponerlo en contra a un niño de toda la población, con sus burlas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo una fotografía en donde está, creo que es Sabina Berman, ¿no? Que está platicando con Beatriz y de espaldas está su hijo, que están en un aeropuerto en Minatitlán, Veracruz, y ellos venían justamente de haber estado en Palenque con el expresidente López Obrador. Entonces, bueno, se valen de cualquier cosa, todas las mentiras se van derrumbando y derrumbando, pero claro, algo queda, ¿no? Como diría el expresidente López Obrador, la mentira cuando no mancha, tizna, y es cierto, hay gente que dentro de 5 años va a decir, me acuerdo que se fue a España y se fue a vivir a una colonia, un fraccionamiento impresionantemente lujoso, Claro. cerca del, ¿no? Y eso es muy triste. Pero bueno, así son las Cuidado cosas. con Vicente. Así es. Y poco sobre la mesa, hablando de perseguidos, nótese mi sarcasmo, el tema de Silvano Aureoles. Se han parado por segunda ocasión y frena su captura. Una jueza federal concede una nueva suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, el último de los gobernadores del PRD, quien enfrenta acusaciones por un desfalco de más de 3,400 millones de pesos. Ha conseguido así, pues, Silvano Aureoles un nuevo respiro legal, dicen los amigos de Revolución 3.0, en donde encuentra la nota completa, Revolución 3.0.news. Un respiro legal tras obtener una suspensión provisional que frena cualquier orden de captura en su contra. La defensa del exmandatario michoacano presentó un amparo y una estrategia legal que busca identificar nuevas investigaciones o posibles órdenes de aprehensión que ya se hayan girado en su contra. Y fue la jueza novena de distrito en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, quien concedió la medida con la condición de que Aureoles pague una garantía, fíjese nada más, de 100,000 pesotes y se presente ante la autoridad judicial en un plazo de 5 días hábiles. Esta suspensión le permite mantenerse en libertad incluso si el delito por el que se le persigue merece prisión preventiva. Multa de 100,000 pesos cuando se le acusa de un desfalco de más de 3,400 millones de pesos. Parece burla, parece chiste, pero no es. Mi querido Paco, seguimos avanzando con los comentarios. Vicente Jaime Norman, mira, pues este es un caso para el viejo Poder Judicial. Regularmente nos fijamos en otros casos mediáticos, como la sesión que va a sostener este martes la Suprema Corte y que nos puede dar una sorpresa, pero quedan pendientes estos casitos cuando hablamos del año de Hidalgo hace meses, de personajes que tienen arreglos con la justicia. Para mala fortuna de Silvano, mira, aquel hombre del banquito frente a Palacio Nacional, para mala suerte de él, eh, Jaime y Norman, para mala suerte de él, el próximo día 31 de agosto termina terminan las funciones del Poder Judicial como lo conocemos ahora, empiezan nuevos y personajes pillos, sinvergüenzas como Silvano Aureoles, van a tener ahí van a tener problemas verdaderamente, porque yo lo he dicho, para mí lo importante, además el cambio en la revolución de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a meter en orden a jueces y a magistrados
que conceden amparos a este tipo de personajes pillos. La Lord Paddle lo vimos ayer, así que para mí ese es el cambio, pero Jaime, Norman, Vicente acaba de salir, Vicente está entrando a Palacio Nacional, pero es el caso de Silvano, pero es el caso del Poder Judicial, Jaime, ¿cierto? Sí, y yo creo que el Poder Judicial, no nos sorprende cómo ha estado actuando el Poder Judicial en el curso de los últimos días y lo va a seguir haciendo porque supongo que tienen pues están rebañando el plato antes de largarse, están rebañando el plato, poderosos intereses los siguen presionando para que los liberen de escándalos financieros, para que los liberen de la paga de impuestos, para que los liberen de la cárcel, para que reduzcan, para que los absuelvan. En fin, vamos a asistir en estos últimos días a este espectáculo tan bochornoso. Pero mira, Paco, yo la verdad, francamente, espero que no se atrevan con el caso de Ricardo Salinas, porque estamos hablando de 72,000 millones de pesos, pero digamos que esto forma parte de, ¿no? Esto forma parte de los cambios que estamos viendo. Sabíamos que estos cambios de la 4T no se iban a dar de la noche a la mañana. A veces hay que, a veces hay que tener la paciencia de un campesino y, y la paciencia de un campesino es proverbial porque el campesino sabe que las cosechas no llegan de la noche a la mañana. Hay que esperar cierto tiempo para que el fruto madure, para que el grano crezca y explote. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esperar y confiar en, no en el aparato público de poder, aunque yo tengo confianza, lo confieso, en Claudia Sheinbaum. Hay que tener confianza en los ciudadanos. Andrés Manuel López Obrador tenía una enorme confianza en el pueblo, porque la sabiduría de Andrés Manuel, desde mi punto de vista, se parece mucho a la de un campesino. ¿Cuántos años esperó Andrés Manuel López Obrador para conquistar la presidencia? ¿Cuánto tiempo le llevó recorrer todo el país con esa paciencia para ir sembrando semilla, agitando conciencias, despertando a la gente de de ese largo letargo? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es el que mejor ejemplifica esa paciencia de campesino. Él sabía que las cosas, los cambios no se iban a ir de la noche a la mañana, pero tenía sobre todo fe en el pueblo, porque el pueblo es el que resintió en sus carnes todas las injusticias que trajo consigo esta racha del neoliberalismo tan brutal, ¿no? Yo ayer estaba tengo esta obsesión por estudiar la forma entre los modelos, en cómo fue él afectando el neoliberalismo en distintos modelos económicos, y me puse a estudiar, fíjate, es muy interesante, no me voy a alargar mucho. El neoliberalismo que China trata de contener con mucho trabajo, pero se estaba consciente que tenía que abrirse la economía. En cuanto llega e impacta en China, lo primero que hace el neoliberalismo es enriquecer a un sector de China y dejar en la miseria a otros. Fue uno de los primeros fenómenos que ocurrieron en China. En mayo de 1989, estalla el escándalo de la plaza de Tiananmen. ¿Por qué? Porque los jóvenes estudiantes y otras gentes estaban hartos de la desigualdad que había llegado con esta apertura de China a la economía de mercado, ¿no? Lo mismo empieza a ocurrir en Rusia, porque Rusia, al abrirse también al mercado y al neoliberalismo, que era un neoliberalismo salvaje, ve cómo este nuevo sistema entra en choque con el sistema socialista y se desploma la Unión Soviética, ¿no? En 1989 cae el muro de Berlín. 5 años después, cuando México abraza el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se produce el levantamiento zapatista. Pero México, a diferencia de China, que tuvo una masacre en la plaza de Tiananmen, o Rusia, que tuvo todo este colapso, México pagó una factura durísima con el Fobaproa,
con mucha gente que empobreció, mucha gente que se suicidó por el tema de la deuda. En fin, yo creo que todos, si tú haces una revisión, la factura que todos pagamos fue brutal por ese modelo neoliberal. Yo creo que ahora es tiempo de seguir apostando por este nuevo modelo. Creo que es un modelo muy prometedor, es una ruta no antes explorada, es un medio camino el que ha elegido México. No se desmarca, no se sale de la economía de mercado, pero hace que el Estado mexicano sea el rector de la economía, como ocurrió durante mucho tiempo, ¿no? Y mientras todo esto ocurre, es reajustar la maquinaria del aparato judicial. El poder legislativo, acuérdense que todavía está en puertas la reforma electoral, que va a suponer una prueba para el poder legislativo. Todo este reacomodo forma parte de un proceso, y nosotros tenemos el gran privilegio, querido Paco, querido Norman, de ser testigos de este proceso en marcha que estamos atestiguando, ¿no? Y yo creo que es fascinante vivir los tiempos que hemos vivido, y ojalá que realmente todos, entre todos, lo digo por el bien de todos, consigamos llegar a buen puerto. Sí, la verdad es que todavía para sentarse, después de lo que vimos en Bolivia y hemos visto en otros países, al movimiento Regeneración Nacional le falta mucho, pero aprovechando de ese mucho, Norman, hoy es una sesión extraordinaria de la Suprema Corte, pero mañana puede ser una sesión también ordinaria o extraordinaria del Tribunal Superior, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que pueden tratar o van a tratar un proyecto que puede ser el último esfuerzo para anular la elección de 5 ministras y 4 nuevos ministros que tomarán posesión el próximo 1 de septiembre, Norman. Fíjate qué oportuna reflexión y pregunta estás haciendo, mi querido Paco. La verdad es que hablar de la Suprema Corte de Justicia con los 3 puntos que se van a plantear este día, entre los que destaca, por supuesto, la posibilidad de aceptar impugnaciones en contra de la reforma al Poder Judicial, pues podrían prosperar en algún sentido, pero solamente, según entiendo, en el estado de Yucatán, con algunos magistrados. Otros puntos, pues, son la elección que ellos quieren hacer, o ellos quieren decidir y definir a los 2 personas que faltan, a los 2 magistrados del tribunal que faltan para poderlos incorporar. Y con respecto al mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sabemos que esa pugna, esa lucha que se da, es ya casi natural que 3 magistrados voten en beneficio del Poder Judicial instaurado y votado, legalizado, y 2 que son Reyes Mondragón, el calderonista, que es el ponente este día, el calderonista, una gente impuesta por Felipe Calderón, y Yanino Tálora, que tiene un origen bastante similar. Me parece que lo que sucede ahora en el tribunal, pues ya está cantado, va a ser una votación de 3-2, 3 a favor de la presidencia de Mónica Soto y sus 2 compañeros, creo que se llaman Felipe los 2, y en el caso concreto de Reyes Mondragón y Yanino Tálora, se tendrán que conformar con una derrota más que le ha infligido este pequeñísimo grupo de 3. Así que bueno, yo no lo veo tan problemático. Yo creo que la Suprema Corte pues podrá seguir aceptando, como lo dijeron, hasta el día último de agosto, impugnaciones a la reforma al Poder Judicial, pero todas sin sustento. Así que no creo que esté en riesgo el establecimiento de los ministros que habrán de tomar protesta y habrán de tomar su lugar el 1 de septiembre por la tarde-noche. Así que esperemos que esto se pueda desenvolver
de la manera más civilizada posible y estos ministros que se van, pues se vayan hasta terminar de recordar sus nombres, mi querido Paco, mi querido Jaime. Jaime, y antes de que vayamos a tomar un café y de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay un tema que no hemos tocado, pero que sí de pronto me parece que reviste importancia. Estados Unidos envió esta semana 3 destructores a las costas de Venezuela. Y ayer el presidente Nicolás Maduro ordenó movilizar a 4,5 millones de reservistas de la de soldados para responder a esta escalada, yo digo, de tensiones ahí entre Estados Unidos y Donald Trump y Nicolás Maduro. Sí, yo creo que todo esto está relacionado con las instrucciones que ha dado Donald Trump al Pentágono para elaborar planes para combatir no solamente a los cárteles mexicanos, sino a los cárteles de América Latina, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, The Rolling Stone apenas hace 4 días sacaba un reportaje fascinante, que es un reportaje mucho más documentado de la información que se dejó filtrar a través del New York Times, en la que daban a conocer cómo Trump había firmado una directiva secreta para, para preparar una intervención de México, perdón, intervención de Estados Unidos en México. Entonces, y yo creo que es fascinante ver cómo, le voy a poner a mi querida Ceci la portada de lo que consignaba esta semana, el pasado 15 de agosto, para ser más exactos, de Rolling Stone. Y el Rolling Stone hace un reportaje bastante amplio en el que varios especialistas que han tenido acceso a esta directiva y a sus implicaciones revelan hasta qué punto Donald Trump está pensando no solo con la forma de acabar con los cárteles en México, sino de toda la infraestructura de los cárteles en América Latina. Por lo visto, y yo creo que la administración Trump se ha dado cuenta que meterse con los cárteles es meterse en los asuntos internos de países como México, Venezuela y cualquier país que él quiera, ¿no? No es la primera vez que Estados Unidos hace esto. En muchos sentidos, yo he dicho que estos planes de Donald Trump suponen el resucitar la vieja doctrina Monroe. Miren, aquí está el equipo de Trump, está elaborando planes para atacar a México, pero no solamente México, y este reportaje de Rolling Stone, publicado el pasado 15 de agosto, ofrece una mirada hacia estos planes. Y además consulta a especialistas quienes coinciden en señalar que estos planes de Trump no solamente están condenados al fracaso, porque el gran problema que ha venido demostrando este tipo de campañas se remontan a la era de Nixon. Ustedes saben que la guerra que declaró Nixon inauguró toda una era de guerra contra las drogas que ha fracasado desde entonces. ¿Por qué? Porque el principal componente de este problema, me refiero a las drogas, al trasiego de drogas, es la adicción de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no deje de consumir drogas, mientras Estados Unidos no deje de lavar el dinero de los cárteles en sus centrales bancarias, mientras Estados Unidos no combata de forma seria el trasiego de armas de la poderosa que patrocina la Asociación Nacional del Rifle, olvídense. Esta campaña de planes de Estados Unidos para atacar a los cárteles de México y América Latina, Venezuela entre ellos, pues representa una campaña más de Donald Trump para intervenir, para inmiscuirse, para estigmatizar a gobiernos como el de Venezuela, para tratar de estigmatizar a gobiernos como el de México. Hemos visto cómo a esta campaña se han sumado de forma entusiasta Raimundo Riva Palacio, Anabel Hernández, que ha sufrido un durísimo varapalo. ¿Se acuerdan que Anabel Hernández fue la principal
instigadora de esta tesis de que Andrés Manuel y la 4T tienen vínculos con el narco. Yo no digo que Anabel Hernández sea un peón ni de la CIA ni de la DEA, no. Son de estos tontos útiles que se ven realmente la vanidad los pierde. De repente alguien los trata, los convierte en títeres de sus campañas para lanzarse contra el gobierno mexicano y al mismo tiempo tratar de hacer pasar a estos supuestos periodistas como héroes, como heroínas que están dispuestos a abrirle los ojos al pueblo de México. Yo creo que hay una combinación de factores muy interesante. Dentro de unos años, yo creo que vamos a poder observar con mayor claridad cuando se haya desaparecido el polvo que ha dejado toda esta campaña de Trump, el papel que han jugado este tipo de periodistas. Vamos a ver con mayor claridad la forma en que personajes como Anabel Hernández, toda esta gente, algunos, por ejemplo, periodistas poco serios que viven del narco, que sueñan con que sus libros sean llevados a las pantallas de Hollywood. Vamos a ver el papel que jugaron todas estas gentes para hacerle el caldo gordo a Estados Unidos y sus campañas injerencistas. Norman, solo para cambiar un poco de tema y antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para no salir de Sudamérica, ¿cómo debemos tomar la derrota del socialismo, del MASA en Bolivia? ¿Solo como una dolorosa lección o qué debe dejarnos en Morena, para ser bien precisos? Bueno, tú lo dices y lo dices muy bien, Paco. La verdad es que la derrota del movimiento del MAS, del movimiento del socialismo, partido que estuvo en el poder 20 años, pues ha sido básicamente por los egos encontrados entre Evo Morales y Luis Arce, facciones dentro de este mismo grupo que terminaron por acabar con la izquierda o con la fortaleza de la izquierda. Hoy por hoy vemos que van a llegar un hombre, Paz, el hijo de Paz Estenssoro, va a llegar a la presidencia muy probablemente, y Tuto Quiroga, un tipo que fue presidente, entiendo que interino, en Bolivia hace algunos años, bueno, pues él quiere regresar, es la ultraderecha. Lamentablemente, creo que muchos de los esfuerzos, muchos de las cosas que se establecieron en Bolivia en beneficio de las mayorías se podrían perder en manos de este par de blancos, como teóricamente se les podría ubicar. A mí me da mucha pena que suceda eso, es una pérdida más para el continente americano y yo creo que tendrán que volver a trabajar desde sus raíces, ya no bajo el liderazgo de Evo Morales, ya no con la aparición de Lucho Arce, que hoy por hoy sigue siendo el presidente hasta octubre. Sabemos que las elecciones finales pues van a ser en octubre, en donde ya a través del balotaje se va a determinar quién ocupa ese presidente. Ciertamente es una llamada de atención para Morena. No se puede incurrir en desvíos de la atención y creo que nosotros estamos muy a tiempo para evitarlo a como dé lugar, al precio que sea. No se puede ya permitir fracturas dentro del partido. Norman, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te vemos? Ya seguramente está por llegar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero nosotros sabemos, pero ¿por qué no nos lo dices, por favor? Bueno, pues yo tengo el privilegio de tener primero una cuenta de X como Norman F. Pearl y también en Facebook. Y ahora mismo, bueno, pues sabemos perfectamente bien que me pueden encontrar en este programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta con que se metan al canal Norman Pearl TV y ahí podrán encontrarnos a los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, con quienes tengo el privilegio de participar y de llevar hasta ustedes la noticia. Recuerden, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Sí, de 7 a 9 con Norman Pearl, Jaime Hernández y Francisco Cruz. A Jaime, además de no apto para cínicos, y los cínicos que somos, ¿a dónde te buscamos?
Efectivamente, me pueden encontrar en Opto para Cínicos todos los días a partir de las 14 horas. Apúntense, suscríbanse a ese canal. Es fabuloso, fabuloso ese canal, con un ideólogo de cabecera sin parangón, Yago Batusay, mi perro enano chihuahua. Yo tengo el gusto, el privilegio de contar con el mejor editorialista en 5 ladridos, Yago Batusay. Los espero ahí a las 14 horas. Y luego a las 19 horas, con el querido Norman Pearl y Paco el Hermoso. Sí, mi querido. Oye, Paco, por cierto, ¿me recuerdas cuándo son tus conferencias en Oaxaca? El 6 y 7 de septiembre, sábado 6 y domingo 7, todavía, ya tengo los temas, luego se los paso. Hoy a la tarde ya están definidos, pero son dos conferencias ya confirmadas, 6 y 7 de septiembre en Oaxaca, pero déjenme decirle, se van a divertir, y después de 7 a 9 pueden seguir a la videocharla nocturna con Vicente Serrano, que ayer nos regaló la entrevista con Sabina Berman, que hoy repetimos, esta mañana repetimos, así que por favor, júntese primero con No Apto para Cínicos, con Jaime, que de veras es un showman en su programa, se lo recomiendo. Yo me la paso bien, además de que me informo, me la paso bien divertido. Y por la noche, ¿qué les puedo decir? De 7 a 9. Y después seguimos con Vicente Serrano. Y ya sabe, a los 3, like, compartir y suscribirse, como dice Vicente Serrano, para ver si estos cabrones de YouTube nos ponen en la marquesina de los programas. Y ya saben, nada más la campanita. Y sé si todavía tenemos la tienda, sí, ¿verdad? Que nunca la promocionamos. Seguramente Ceci no nos está oyendo, pero aquí está la tienda, por favor. Ceci, ¿por qué no nos dices? No has saludado a Jaime, por favor, Ceci, ni a Norman. No, nada, nos he ignorado. Gacho. No quiere hablar. Buenos días, queridos maestros, mis respetos. Para mí siempre es un honor escucharlos a los 3 y también con un gran equipazo con Vicente Serrano. Pues sí, yo les digo que les invito a todos que pasen a la tiendita de Sin Censura, a www.shopsincensuratv.com, y pueden adquirir sus artículos, ya sea una tacita con el logo de Sin Censura, un delantal o una gorrita, que bueno, para este verano creo que es muy atractiva. Y también tenemos sudaderas que pueden usarlas en temporada ahorita de otoño y para el invierno. Y para las personas que están interesadas en tener una noche agradable, hay almohaditas con la imagen de Vicente Serrano. Bueno, caballeros, yo los dejo. Es un placer escucharlos. Gracias. Ceci, buenos días. Jaime, ya viste, ya te dieron otra idea. En vez de mandar a hacer las playeras con Yago Batusay, puedes mandar a hacer almohadas con la imagen de Yago Batusay, además de tus tazas, además de todo. No, ¿sabes qué? Ya se me acaba de ocurrir una mejor idea. Voy a mandar a hacer almohadas con la imagen de Paco el Hermoso. No me la voy a acabar. No. Va a haber un ejército de fans sabroseándose al maestro Paco Cruz en la almohada. Ay, maestro Paco Cruz, por favor, rásqueme la espalda, maestro Paco Cruz. No. Sería un gran negocio. Almohadas de Paco el Hermoso. Pues ahí síganlos, por favor. Norman Per de 7 a 9 con los 3, ahí estamos. Jaime con Otto para Cínicos, y de 9 a 10 la videocharla nocturna con Vicente Serrano. Ellos se van, yo me quedo nada más unos minutos a esperar a la presidenta, pero por favor síganos. Y nos vemos al rato, Norman. Jaime, ya debe estar la señora presidenta por unos minutos más. Gracias a los dos. Gracias, Norman. Nos vemos al rato. Y mañana me vengo con el uniforme de negro. Por favor, Paquito, por favor.
Y déjeme decirle, ¿con qué me quedo yo hoy? Creo que sí debemos prestar atención a la derrota del movimiento al socialismo en Bolivia, que tuvo durante 20 años con Evo Morales grandes, grandes logros y prácticamente acaban de destruir por las ambiciones caudillistas de los líderes del movimiento al socialismo, acaban de destruir ese movimiento al socialismo, y Morena tiene que tomar o prestar atención de lo que pasó, y la base social de Morena debe exigir, porque puede haber una conjunción de dos cuestiones, que los liderazgos caudillistas o los liderazgos de Morena en ambiciones personales se enfrasquen en eso.